Buenas tardes, quienes habla Andreina Gámez, estudiante del noveno trimestre de Psicología. En esta oportunidad le voy a dar una breve explicación de los elementos que configuras y van a estar presentes en el capítulo 1 de la investigación de naturaleza cualitativa. Es importante conocer primeramente cuáles son o qué es una investigación cualitativa. Allí presento dos conceptos. El primero es de Blasco y Pérez en el año 2007, que hace referencia o estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Por otra parte, Callao y Lucio en el 2010 se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos explorados desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en la realidad del contexto. De acuerdo con estos dos autores, la investigación cualitativa estudia la realidad del contexto natural, describe las cualidades que suceden en el momento del estudio. Ahora bien, esta investigación tiene características propias que dan la esencia a la metodología. Como anteriormente lo dije, estos dos autores en la investigación cualitativa nos habla que es de manera o que se hace de manera inductiva. ¿Por qué? Porque recogemos la información mediante diferentes fuentes para llegar a los resultados. Va a la esencia y ve a la persona desde la perspectiva holística, es decir, el investigador forma parte de lo que estudia, considerando los elementos que fueron obtenidos como un todo integrado. De igual forma, los investigadores cualitativos son sensibles porque interactúan con los informantes de manera natural, comprenden a las personas dentro de un marco de referencias de ellas mismas. Es necesario que el investigador experimente la realidad tal como lo percibimos por los demás. ¿Por qué? Porque el investigador debe involucrarse con la información que dan las personas que están a nuestro alrededor. Por su parte, también podemos decir que es humanista, ya que se interesa por conocer la esencia de los informantes, porque toma en cuenta sus creencias, las perspectivas y las predisposiciones que están en su entorno. Es importante saber o decir que el análisis de la validez de la investigación son todos involucrados. No descartamos ni dejamos a nadie por fuera. Estos son dignos del estudio, es decir, toda la información que es suministrada, toda esta información se va a ir integrando en la investigación para que sea más confiable a la hora del estudio. Por su parte, una vez que tengamos esta información, debemos trazarnos unas interrogantes. Estas interrogantes nos van a permitir que la investigación sea más viable. Tenemos 4 estructuras y cada estructura tiene una serie de interrogantes. La primera es la identificación. Allí vamos a encontrar 2 interrogantes. La primera sería ¿cuál es el fenómeno y cómo se llama? La segunda parte, en cuanto a la descripción, esta estructura de la descripción, tenemos tres interrogantes. La primera de ellas sería cuáles son las dimensiones del fenómeno, qué relación existe y por último, qué importancia o qué es importante acerca del fenómeno. En cuanto a la estructura de la explicación, nos vamos a trazar 3 interrogantes. ¿Cuáles son las características del fenómeno? Que la segunda sería ¿qué ocurre realmente dentro de la investigación? La tercera sería ¿cuál es el proceso por el que surge o experimenta el fenómeno? Y por último, en la estructura de explicación nos vamos a plantear cuatro interrogantes. La primera sería ¿cómo actúa el fenómeno? ¿Por qué existe? La tercera sería ¿cuál es el significado? Y por último, ¿cómo se originó el fenómeno? Una vez trazada esta investigación o una vez recopilada esta información de estos interrogantes, es de nosotros los investigadores vamos a redactar y a dar el análisis al primer capítulo de la investigación que nos vamos a proponer. Ahora tenemos que tener en cuenta una estructura básica del capítulo 1. Esta estructura es donde vamos a abordar la investigación en cualquier concepto o en cualquier estudio por vía cualitativa. Es necesario que el investigador se responda a una serie de interrogantes
una serie de interrogantes para dar respuesta a esta. En esta estructura vamos a iniciar con describir las perspectivas de la realidad. Allí vamos a enfocarnos en la parte ideal, en lo bonito, en lo que nos agrada de la investigación, y allí vamos a dar la entrada al tema de la investigación. Una vez tenida esta información, vamos a irnos a describir el problema que existe dentro de esto que nos estamos tratando. Por ejemplo, si nosotros vamos a trazarnos o vamos a tomar en cuenta o vamos a realizar un estudio referente al bajo autoestima de una femenina porque no están acorde con su situación con su imagen corporal, entre los síntomas que podemos tener allí o podemos plantearnos es que tienen bajo concepto de sí mismas, no les agrada como son o no les agrada su cuerpo, entre otros síntomas que nos podemos trazar. Luego dentro de esas mismas descripciones se van a enumerar los contextos, es decir, lugar donde se lleva a cabo la investigación o el estudio, bien sea una institución o una comunidad o una organización. Posteriormente que tengamos estos datos, vamos a enunciar las posibles causas que originan esta problemática, las consecuencias que trae esta problemática, los pronósticos y el control del pronóstico. Para de esta manera ir realizando la investigación de manera satisfactoria. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que profundizar en las consecuencias que presentan este caso, porque allí las consecuencias donde vamos a saber cuál es realmente la problemática que presenta este estudio. De igual manera, vamos a realizar unos subtítulos en su orden lógico. Luego se va a redactar los objetivos de la investigación. Una vez redactados los objetivos de la investigación, ya sabemos que son el objetivo general y el objetivo específico, tenemos que tener relación, sabemos que estos objetivos tienen que tener relación con el título del trabajo, ¿sí? Y con la gran pregunta debe iniciarse con un verbo, tomando en cuenta que estos son propios de la investigación cualitativa. En su mismo objetivo no debe ir, o sea, en los objetivos no deben ir dos verbos. Los objetivos específicos van a describir la estructura del trabajo. Sí, allí es donde nos vamos a tomar en cuenta o es donde se centra la realidad del trabajo. Finalmente tenemos que hacernos la justificación de la investigación. Allí nos vamos a trazar dos preguntas que son importantes para justificar el trabajo o la investigación que estamos realizando. Entre estas dos preguntas nos trazamos el por qué y el para qué. Estas dos preguntas tenemos que trazárnoslas para tener una buena redacción. Y de igual manera esta justificación tenemos que tener en cuenta que tenemos que incluir lo teórico, lo práctico, lo metodológico y lo académico de la investigación en estudio. En este caso, como ya lo dijimos anteriormente, si estamos estudiando el bajo autoestima de las femeninas, por no tener una apariencia corporal adecuada, tenemos que conocer estos teóricos para tener fundamento en la investigación. Finalmente, es importante saber que esta investigación cualitativa es muy, muy, muy importante realizarla, porque allí vamos a conocer, nos vamos a involucrar con el trabajo. Si lo sabemos realizar, vamos a conocer a profundidad las personas que tienen esta problemática, nos vamos a involucrar con ellos y créanme que vamos a hacer un buen trabajo. Posteriormente, los voy a dejar con un mensaje de Carl Gustav Jung, el cual nos habla de conocer tus propias oscuridad,
es el mejor método para lidiar con la oscuridad de las demás personas. Qué bonito nos habla esto, porque si yo me conozco o indago mi oscuridad, puedo ayudar a las demás personas. Si yo tengo oscuridad en mi vida, no puedo ayudar a nadie y me cierran las oportunidades. Muchísimas gracias, espero pues haya sido de su agrado esta investigación. Ay, no puede ser que no la haya parado.